Marcos 2, del 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores». Bueno, bienvenidos a esta predicación. Quiero contarles un poquito respecto a mí. Creo que algunos ya saben que soy dentista de profesión. Y yo creo que por ahí el 90% de los dentistas, estadísticas mías, encuesta propia, antes quisieron ser médicos y por alguna razón caímos en odontología. No creo que hay muchos niños que digan: «Ay, me anima el dolor de las personas». Hay algunos que sí. Pero recuerdo en mi tiempo para entrar, que cuando estaba en el proceso de que quería estudiar medicina, que hubo una historia y una película que me impactó y como marcó mucho mi vida, y es la historia de Patch Adams. No sé si alguna vez lo escucharon, por acá veo que sí. Un médico en Estados Unidos, por ahí 50, 60, que comenzó a desafiar lo que era la medicina en ese momento. Un poquito una medicina distante del paciente, más numérica, bien alejada. Y él empezó a desafiar eso, creó una fundación, eso fue creciendo, creciendo. Fue como uno de los pioneros de los payasos de hospital y demás. Todo esto se llevó a una película, protagonizada por Robin Williams, una película que a mí me marcó, fue espectacular. Y hay un punto en la película, si no la han visto, les voy a hacer spoiler, donde por una situación que tienen lo llevan a un juicio de si va o no a seguir con su carrera, o a seguir estudiando, si lo gradúan o no. Y en ese juicio, él se defiende. Y su defensa, en verdad, es muy buena. Voy a ponerla acá. Walter Adams se le acusa de ejercer la medicina sin licencia. Una acusación grave, jovencito. ¿Está consciente de que es ilícito ejercer la medicina sin licencia médica? Lo estoy. ¿Y sabe que operar una clínica sin la debida licencia puede poner a todos, a usted y al público, frente a un gran peligro? ¿Un hogar es una clínica, señor? Si está admitiendo pacientes y da tratamiento, creo que el lugar es irrelevante. Definiría la palabra tratamiento. Sí, tratamiento se define como el cuidado de un paciente que busca atención médica. ¿Ha estado tratando pacientes, señor Adams? Señor, vivo con gente que viene y va como le place y les ofrezco toda la ayuda que pueda. Señor Adams, ¿ha estado o no tratando pacientes en su rancho? Todo aquel que viene al rancho es un paciente, sí. Y cada persona que viene al rancho también es doctor. ¿Perdón? Cada persona que viene al rancho es porque necesita de cierta ayuda física o mental. Son pacientes. Pero también cada persona que viene al rancho está a cargo de cuidar de alguien más. Ya sea cocinándoles, limpiándolos o con la simple tarea de escuchar. Eso los convierte en doctores. Uso ese término ampliamente, caballeros, porque no es doctor alguien que ayuda a otra persona.
Cuando el término doctor es usado con tanta reverencia como, oh, por aquí, doctor Smith, o disculpe, doctor Scholz, qué increíbles plantillas, o perdone, doctor Patterson, pero su flatulencia no tiene olor. ¿En qué momento de la historia un doctor se convierte más en un amigo confiable y cariñoso que visita y trata a los enfermos? Ahora me preguntan si he ejercido la medicina. Pues si eso significa abrirles las puertas al necesitado, a los que sufren. Cuidarlos, ponerles una toalla fría hasta que se les baje la fiebre, oírlos. Si eso es ejercer la medicina y es tratar a un paciente, soy culpable, señor. ¿Qué significa la idea que dejaba Ashana? ¿Qué significa ser médico? ¿Qué significa ser predicador? Y nosotros, como predicadores laicos, la mayoría de nosotros, salvo nuestro pastor, quizás no tenemos muchos espacios de predicación. Así que responder a esa pregunta, ¿dónde predicamos? El Evangelio de Marcos nos da la declaración de qué se trata al principio. Dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo, de la buena noticia de Jesucristo. Un libro que se trata sobre las buenas noticias de Jesucristo. El Evangelio de Marcos es espectacular, es un evangelio que siempre está en movimiento. Jesús nunca se detiene. Jesús pasa de un lado a otro, viene de acá para allá. Siempre es un Jesús, siempre activo. Ahora, ¿para quién fue escrito este evangelio? También nos da muchas pistas de por qué lo tenemos el día de hoy y por qué es importante. Fue escrito para comunidades jóvenes, comunidades que ya iban viendo que se estaban muriendo los apóstoles, que estaba esta duda de cómo continuamos, qué creemos, necesitamos una base. Pero también era una comunidad traumada por la crisis nacional, que probablemente habían visto la destrucción de Jerusalén, todo su mundo, todo lo que ellos creían se había destruido y ahora necesitaban una nueva identidad. Y ahí es donde surge el Evangelio de Marcos como una manera de dar identidad a esta comunidad joven y naciente. En el primer capítulo vimos un día tipo en la vida de Jesús. ¿Cómo es un día en la vida de Jesús? Ahora en este segundo capítulo nos encontramos con diversas historias que plantean controversias de quién es Jesús. El Evangelio una y otra vez está intentando responder a esta gran pregunta para dar forma al Evangelio, que es ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad tú perdonas pecado? ¿Quién es este que hace que la tempestad se calme? ¿Quién es este Jesús? ¿Es solo un hombre? ¿Es solo hijo de Dios? ¿Quién es? ¿Quién es? Y en medio de estas controversias que hay en el capítulo 2, nos encontramos con esta historia que leímos recientemente del llamamiento de Leví. Ahora, ¿qué vamos a ver o qué quiero comunicarles a través de este mensaje? Quiero comunicárselo a través de 3M. De un Jesús en movimiento que llama. Vamos a ver, al principio un Jesús en movimiento que llama, versículos 13 y 14. Una mesa que incluye, versículos 15 y 16. Y una misión que define. Un movimiento que llama, una mesa que incluye y una misión que define. Vamos a ver cómo Jesús nos llama a abrir la mesa para predicar a los quebrantados. Y vamos a comenzar con el primero, un movimiento que llama. Dice que Jesús está en la orilla del mar de Galilea, un lugar usual de predicación para él, y va caminando y ocurre algo maravilloso, se encuentra con Leví y dice que lo mira. Quiero detenerme por un momento ahí. No sé si ustedes se acuerdan cómo era la mirada de su mamá cuando hacían algo incorrecto, cuando hacían algo malo y estaban en la calle y sabían que no te podían dar tu típico reprimenda. ¿Cómo era esa mirada? Les pregunto. ¿Cómo era?
Claudia, ¿sabes tú hacer la mirada de madre indignada? No la sé que vamos a sentir miedo, pero ¿cómo sería? Claro, claro, es como un rayo que traspasa. Es interesante cómo las miradas comunican, las miradas convocan. El niño que está haciendo, la mamá lo ve así, se detiene. ¿Cómo habrá sido esta mirada de Jesús para Leví, que hace que el hombre deje su pega? Imagínense, como me miró, renuncié. Y que, ¿cómo será el poder de autoridad de su mirada, de la mirada de Jesús y de las palabras de Jesús, que hace que el hombre detenga toda su expectativa de futuro, de qué es lo que estaba haciendo, lo detiene en ese momento? Es una mirada transformadora. Entonces nos encontramos un movimiento de Jesús, el Jesús que viene desde el mar y que se encuentra con la mesa de los tributos. Ahora, ¿quién es este hombre? Leví era un cobrador de impuestos, un publicano, era un traidor a la patria, estaba al servicio del impuesto romano, no recibía gran remuneración, como no recibía gran remuneración, hacía toda su riqueza cobrando de más los impuestos, entregaba los impuestos a Roma, pero cobraba de más a las personas. Era básicamente un ladrón. No hay otra palabra. Quizá hoy nuestro ejemplo más cercano que se me viene a la mente es Luis Hermosilla. ¿Cómo un Hermosilla? Imagínense que Jesús va caminando el día de hoy, se encuentra con Luis Hermosilla, lo mira y le dice, sígueme. Y Luis Hermosilla dice, sí, te seguiré, donde vaya. Entonces nos encontramos con este movimiento y esta mirada que transforma. Eso nos lleva al siguiente punto, la mesa que incluye. Nos encontramos a Jesús entrando en la casa de Leví. Leví se organiza todo un festín. Todo un festín, vaya a decir, esta fiesta no sale con plata limpia, sale con plata sucia, con las plata de las coimas. Jesús se sienta a la mesa a comer con la comida de la plata de las coimas. Y la cosa es que no está Leví solo, sino que está todos sus compadres, todo el buffet está ahí, toda la oficina, sus amigos, los otros publicanos, el que roba de más, el que roba de menos, gente realmente despreciada, pero que quizás hoy podríamos ver, hay muchos Leví que los vemos como exitosos, pero son quebrantados. Y Jesús reconoce que hay un quebranto en ellos. Jesús reconoce que hay algo más allá. Entonces, Jesús se sienta a la mesa. En lo que Jesús se sienta a la mesa, ya deja de ser la mesa de Leví y se vuelve la mesa de Jesús. Aquí Jesús está abriendo la oportunidad para que estas personas quebrantadas se sienten a la mesa con él. ¿Quién es el de más importancia acá? ¿El emperador? No, es Jesucristo. El Hijo de Dios se está sentando a compartir la mesa con los quebrantados. A compartir la mesa con el Luis Hermosilla de su momento. Ahora, estas personas, hay que tener algo claro. Ellos nunca iban a entrar a la sinagoga. Uno, porque no lo iban a permitir. Dos, porque probablemente no estaban de acuerdo con la sinagoga. A estas personas nadie los iba a llamar como discípulos. Esto es impensable. Ningún rabí iba a detenerse a llamar a esta persona. Pero este rabí, Jesús, se detiene y llama a Leví y llama también a sus compañeros. Podríamos pensar en el impacto que tiene esto sobre sus compañeros. Y eso nos lleva al último punto, que se mezcla un poco con el anterior, porque llegan un grupo de escribas, de fariseos, pongámoslo nosotros, gente devota, religioso, muy cuidadosos de la palabra, gente que probablemente pues dirigiría nuestro seminario. Serían
probablemente el día de hoy pastores, ministros, predicadores laicos también podrían ser. Llegan y se dan cuenta que Jesús está comiendo con ellos. Cachan que no atacan a Jesús, sino que atacan a los discípulos de Jesús. Saben que probablemente en una confrontación le va a ir como cuando con el paralítico, así que atacan a los discípulos, le preguntan, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Acá debo hacer la aclaración que nos contaba el pastor, las casas eran abiertas. Estos fariseos nunca iban a entrar a la casa de Leví. Así como Leví no podía entrar a la sinagoga, si ellos entraban a la casa de Leví, quedaban impuros. Así que probablemente los vieron afuera. Podríamos pensar de alguna manera que quizás los discípulos también estaban afuera, por una u otra razón. ¿Cómo habrá sido el impacto en Pedro, Juan, Jacobo de, bueno, este maestro me invita a sanar un paralítico, pero después me invita a cenar con Leví, que hace un rato me cobró hasta el alma? Debe haber sido un impacto. Entonces ellos atacan a los discípulos, pero Jesús, como buen maestro, sale a la defensa de sus discípulos. Probablemente los discípulos no tenían respuesta, pero Jesús sale a la respuesta de sus discípulos. Para mí es difícil no detenerme a pensar en este pasaje y no pensar en la parábola del hijo pródigo, donde Leví es el hijo que ha malgastado y los fariseos son este hermano mayor que no quiere entrar a la fiesta porque te he dado todo. ¿Y por qué tu padre estás ahí? ¿Por qué el maestro, por qué este hombre que se declara maestro de la ley está comiendo con ellos? Y ahí Jesús sale y les dice, les declara su misión. Les declara, yo no he venido a llamar justos sino a pecadores. Los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Aquí Jesús está delimitando la cancha. Yo he venido por los enfermos. Ahora, ¿quiénes eran los enfermos? Los enfermos era Leví, pero también era el fariseo. El problema es que el fariseo no se autopercibía como enfermo, pero el enfermo somos todos, como lo vimos anteriormente. Entonces, así sucede. Para hacer una breve síntesis de lo que hemos visto hasta hoy, vemos como Jesús llama en movimiento. Jesús, hay un movimiento acá que viene desde el mar a la mesa de los tributos, a sentarse en la mesa de comida de Leví, a salir afuera para defender a sus discípulos. Hay todo un movimiento. Se sienta en la mesa y define su misión. Permanencia por misericordia, no por mérito. Jesús no está ahí porque esa gente se ganó el estar ahí, el que Jesús esté ahí. Jesús está ahí por misericordia, y por misericordia sale y habla con los escribas y los fariseos. Ahora, está la pregunta, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? Con nosotros como predicadores laicos. Algo que me gusta del discurso de Patch Adams es que dibujaba de nuevo, hacía un redibujo de lo que significaba ser médico y cuidar a una persona. Ahora, ¿qué significa ser predicador? ¿El que se para en el púlpito en domingo es el predicador? ¿Es ese el único lugar válido para predicar? ¿O Plaza de Armas? Si queremos expandirlo. Eso no demuestra que no. Eso no demuestra que se puede predicar desde la mesa. Se puede predicar desde la micro, sentado con una persona. Se puede predicar desde cualquier lugar, desde bajarte del mar y encontrarte en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Puedes predicar en cualquier lugar. Entonces, esto nos desafía a nosotros como predicadores laicos a abrir nuestras mesas para los quebrantados. A abrir nuestras mesas para aquellos que hoy
tienen necesidad de escuchar este mensaje. Y acá les quiero dejar algunas preguntas para que mediten y algunas ideas. ¿A quién vas a invitar a tu mesa esta semana? ¿Y qué miedo soltaré? Quizás sería interesante invitar a esta persona que no cree que trabaja cerca tuyo y invitarla a la mesa. Quizás no la mesa de tu casa, la mesa del mall, la mesa del café. Y es una oportunidad para predicar y contar la historia de Leví. ¿Qué miedo necesitamos soltar para abrir la mesa para ese quebrantado? Para el que no nos imaginaríamos que quisiera escuchar el mensaje. ¿Qué hábito de productividad voy a dejar para que mi mesa sea de misericordia? ¿Sabes qué? No tengo tiempo. No, es que es muy difícil abrir la mesa para las personas. ¿Qué hábito de productividad necesito dejar? Por último, quiero dejarles con esta última pregunta. ¿Qué herida llevaré primero al médico y cómo cambiará mi invitación? ¿Qué herida tengo que llevarla al médico? Tengo que llevarla a Jesús para poder abrir la mesa para los quebrantados. Pensemos esto como nuestro púlpito de predicación. Es nuestra mesa de predicación. Hoy les invito a reconocer públicamente que la mesa de tu living, que la mesa del mall, que la mesa de la cafetería, es un espacio legítimo de predicación. No solo el escenario elevado. Esto también es un escenario elevado, un escenario espiritual elevado. Oremos. Oremos para que Dios sane nuestros miedos y para que nos muestre esa persona que necesitamos invitar esta semana para escuchar el mensaje, para escuchar para escuchar la historia de Leví, para escuchar la historia nuestra como Levís. Señor, te doy gracias porque tú eres el médico. Gracias porque tú eres aquel que nos vio en nuestras mesas personales de los tributos. Y tu mirada transformó la manera como caminábamos, la manera como proyectábamos nuestra vida. Tu mirada nos transformó. Señor, ayúdanos a abrir la mesa para aquellas personas que necesitan escuchar tu mensaje. Puede ser aquel que no te ha reconocido. Puede ser aquel hermano o hermana que necesita ser confrontado con tu palabra. Señor, ayúdanos a poder, en medio de esta preparación como predicadores, poder tomar cualquier oportunidad para predicar tu mensaje. Señor, tú sabes qué heridas, frustraciones hay en nuestros corazones. Hoy las entregamos a ti para que nos sane y nos ayudes a ser fieles proclamadores en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.